En la W, las noticias del mundo. Pues es una noticia muy triste, muy difícil de transmitir. Se repite y se repite la historia. Los abusos de la Iglesia Católica. El tercer informe del diario El País destapa 500 casos de pederastia en un solo año. Este nuevo informe recoge 79 testimonios con acusaciones a 70 sacerdotes, de los cuales 50 nombres eran desconocidos hasta ahora. Se suman 103 nuevas posibles víctimas. Nos atiende uno de los abogados más prestigiosos, no de España, del mundo. Es don Javier Cremades. Él es fundador y presidente de uno de los bufetes de mayor prestigio en Madrid, Cremades Calvo Sotelo. Doctor Cremades ha estado en estos micrófonos, ha sido muy especial con Colombia, ha facilitado, por ejemplo, que la cumbre de la justicia, la cumbre mundial de abogados, se realice en Colombia, y él fue muy sincero y dijo: yo soy católico, yo soy del Opus Dei, tengo pleno conocimiento de que la Iglesia debe ir hasta el final, hasta el fondo, investigar, pedir perdón si es necesario, rectificar todo aquello que sea necesario. Él ha sido el abogado seleccionado por la Conferencia Episcopal Española para que haga una especie de auditoría. Doctor Cremades, gracias por atendernos. Qué placer volverlo a escuchar. Igualmente, Julio, y además ahora soy colombiano también. Soy abogado español y abogado colombiano. Desde hace un año tengo el enorme honor de ser un compatriota de todos mis hermanos colombianos. Pues qué honor, más que merecido su pasaporte. Doctor Cremades, ¿por qué estas cosas pasan y pasan y pasan y en la Iglesia se guarda silencio? En Colombia ha sido muy parecido y a la gente le queda la sensación de que esto no llega a ninguna parte, que eso se queda en el olvido y que las víctimas pues tienen que seguir con su tragedia hasta que se mueran. Bueno, pues esto es lo que pasó durante toda una generación, que efectivamente había una cultura en el mundo, en la sociedad y también en la Iglesia, desgraciadamente, de que a veces el prestigio de las instituciones o el bien común o no sé qué estaba por encima de la dignidad de una persona. Y yo creo que eso es lo que en el fondo estamos rectificando hoy, ¿no? Todos en la sociedad y especialmente la Iglesia Católica, que si me apura yo creo que tiene una obligación reforzada, agravada, de ser ejemplar en esto, ¿no? Y ahora ya no va a ser igual. Estamos recopilando de una manera casi milimétrica todo aquello que se pueda documentar. Es verdad que en muchos casos no se conocerán porque las víctimas desgraciadamente no hablaron, pero muchos otros sí, estamos pudiendo poder ordenarlos, poder representar lo que institucionalmente significó todo esto, poder entender cuál podría haber sido la respuesta y sobre todo poder preparar una reparación integral, completa, y también una evitación futura para intentar que esto no suceda nunca más. Desgraciadamente sigue sucediendo en la Iglesia y fuera de la Iglesia, pero en este caso estamos atendiendo los casos dentro de la Iglesia Católica y, como he dicho antes, para mí tiene una especial consideración moral agravada. Don Javier, en esta labor que les ha encomendado la Iglesia, yo sí quiero preguntarle sinceramente, ¿usted se ha encontrado total voluntad de la Iglesia Católica Española, total colaboración para que ustedes puedan acceder a todo tipo de documentación y adelantar la investigación como tiene que ser pertinente? Nos hemos encontrado con tres cosas. La primera es que no es nada fácil para ninguna institución, tampoco para la Iglesia, asumir colectivamente una responsabilidad como la que hay que asumir. Y por lo tanto yo creo que había una cierta resistencia, ha habido mucha presión externa y finalmente los socios españoles se dieron cuenta y tomaron en consideración la necesidad de hacer ese trabajo, ¿no? De alguien que tuviera capacidad y que ellos pensaran que tenía competencia y en el que también pudieran de alguna manera confiar en su imparcialidad también. Esa es la primera cosa. La segunda que también ha pasado es que sí que hay una voluntad de resolver de una manera definitiva ese tema. En cuanto, no a que esto no vuelva a pasar, que ojalá no pase nunca más, sino en cuanto a encontrar una cultura del repudio completo de lo que probablemente puede ser uno de los crímenes más horribles que se puedan cometer, que es, corromper a un menor, ¿no? Y en tercer lugar, lo que nos hemos encontrado también es que hay
muchos casos que ni siquiera la propia Iglesia conoce, porque al hablar con víctimas, con asociaciones de víctimas, muchos no habían denunciado. A mí me ha pasado de irme a hablar, por ejemplo, con el obispo de una ciudad del sur de España, me hablaba apenas de 4 casos, pero yo luego conocí otros 8 distintos que él mismo no conocía. Entonces no era tanto que no los estuviera ocultando, sino que nunca fueron denunciados. Por tanto, es una labor muy compleja para entender aquí 3 cosas principalmente. Una es la dimensión cuántica, cuántos casos ha habido, en qué épocas históricas, en qué lugares geográficos, en qué lugares concretos, en qué colegios, en qué internados, en qué parroquias. La segunda es entender cuál puede ser una manera real, no solamente de pedir perdón, sino de reparar integralmente. Y eso hay que estudiarlo, hay que aprenderlo, una forma más humana, realmente, de no decir con palabras que ha sido un error o que se piden disculpas, sino de verdad integrar totalmente a la víctima en lo que es una reparación completa, que incluye también, por supuesto, una reparación económica. Y finalmente, como he dicho, un sistema de cumplimiento, un sistema de denuncia, un sistema de, pues en definitiva, de evitación de todo lo que esto está pasando. Eso es lo que la Iglesia Católica pretende, y hasta la fecha sí hemos encontrado esa voluntad. Costó al principio, digamos, que se asumiera que esto no era un ataque a la Iglesia, sino que era una responsabilidad de la Iglesia, pero creo que finalmente los obispos españoles se han dado cuenta que la verdad y el perdón nunca son una dificultad, un adversario o un enemigo. Don Javier. Perdón, don Javier, tengo una cuestión también. Usted ha hablado en un par de ocasiones de la reparación integral completa. ¿Qué significa reparación integral completa para casos como estos? Bueno, primero, el daño es irreparable. O sea, la reparación integral es todo aquello que se puede hacer en justicia para intentar de alguna manera responder ante ese daño sufrido, que ya no se va a poder reparar. O sea, las víctimas lo saben, y eso es un dolor, se produce un dolor y un desequilibrio que con frecuencia genera lo que llamamos supervivientes, cuando realmente las víctimas han sido capaces de sobreponerse, pero no es nada fácil. Pero en cualquier caso, significa al menos un acompañamiento o un ofrecimiento de acompañamiento emocional, psicológico, un reconocimiento porque con frecuencia, no me expliquen ustedes por qué, pero las víctimas se sienten culpables, a pesar de haber sido víctimas. Y sin embargo, pues lejos de serlo, necesitan que alguien explique que no solamente el agresor, sino también sus supervisores podían haberlo hecho mejor. Y tercero, incluir también una reparación económica, porque siempre que hay un daño tiene que haber una compensación. Una reparación económica que yo también lo he comprobado. Es quizá el objetivo menos importante para las víctimas, que con frecuencia se han sentido no reconocidas, desplazadas, ninguneadas, olvidadas, pero también hay que incluir esa parte, como cuando se produce un daño físico. Justamente sobre las víctimas le quería preguntar, Javier, porque ¿cómo le ha ido con ellas? Usted también ha tenido o su equipo de trabajo ha tenido que hablar con ellas, y muchas de ellas, como decíamos al principio de la entrevista, han tenido algunas reticencias porque usted públicamente ha dicho, soy del Opus Dei, soy católico, y muchas de ellas pues han sentido que no puede haber mucha parcialidad con ese tema. ¿Cómo le ha ido con esas víctimas a las que ustedes han entrevistado? Mire, en primer lugar, lo que he descubierto es que la parcialidad no tiene nada que ver con las creencias de nadie. Uno puede tener una fe o ninguna fe o varias fees, pero eso no le hace honesto. La honestidad tiene que ver con el comportamiento y con el compromiso con el trabajo que uno asume. En segundo lugar, son pocas las víctimas que quieren hablar. Estamos hablando, fíjese, de 900 casos en España, ¿no? Y yo creo que esto es solo la punta del iceberg. Creo que ha habido muchas más víctimas. Y en tercero, cuando hemos podido hablar con ellas, que han sido unas cuantas docenas de personas, aquellas que, pues lo bueno que descubre realmente, y sobre todo cuando hemos hablado con asociaciones que se dedican a reparar, a redimir, a acompañar, el daño es horrible, ¿no? El drama es inimaginable, ¿no? Aquel que no lo ha vivido no se puede imaginar lo que significa haber sido violado. No me refiero a una violación física, que con frecuencia también se ha producido, me refiero a esa dignidad humana que ha quedado realmente arrollada, pisoteada, y que tiene, sobre todo en esa etapa en la que uno se nutre emocionalmente cuando es un niño, cuando está todavía en formación, pues necesita ese afecto, esa protección, esa cercanía. Y cuando ha recibido lo contrario, pues esa persona queda realmente con muchas dificultades para
para el futuro, ¿no? Entonces lo que yo he comprobado en estas conversaciones es pues básicamente la profundidad del caso, la enorme injusticia que supone haber agredido a un menor y a veces también con frecuencia haberle dejado desprotegidos. Javier, ¿cuándo van a presentar usted los resultados de esta investigación, las conclusiones? Pues nuestra idea es hacerlo en la primera mitad del año próximo. Nos comprometimos a hacer esto en un año. El trabajo comenzó a finales de febrero y yo confío en que, si no en febrero, pero los meses siguientes podamos tener ya un trabajo. Hemos avanzado mucho, hemos tenido muchísimas reuniones por toda la geografía, hemos entrevistado a responsables de instituciones, a víctimas, a asociaciones de víctimas, y yo creo que tenemos ya una idea cabal de lo que tenemos que hacer. No era nada fácil porque no había un modelo claro. En Francia se adoptó un modelo que no funcionó bien para casi nadie. En Alemania se investigó diócesis a diócesis. En Estados Unidos fueron los tribunales los que resolvieron también caso a caso con indemnizaciones y a veces con acuerdos. Y España no servía ninguna de esos tres modelos. Primero, porque era toda la Iglesia durante todos estos 60, 70 años. Segundo, porque no se quería repetir el error francés de la extrapolación estadística. Y tercero, porque el sistema judicial español no permite acuerdos y resolver conflictos como el norteamericano. Así que hemos encontrado un camino que espero que pueda ser útil para España y quizá también para otros países. Y ojalá también en Colombia, porque cuanto antes esto se va a tener que hacer en el mundo entero, en Colombia también. Si no se hace ahora, se hará más tarde, y cuanto más tarde se haga, peor. La Iglesia debe liderar, es porque no es un problema que afecte solo a la Iglesia, pero la Iglesia tiene una especial obligación de liderar y de ser ejemplar, no en evitar que esto no pase más solamente, sino también en dar cuentas, en responder de lo que pasó en el pasado. Don Javier, no puedo despedirlo sin preguntarle sobre lo que está pasando con el Poder Judicial en su país. Observamos a la distancia que hay muchas críticas a los cambios que está dando el gobierno, de compromisos que había adquirido, de lo que había dicho en el pasado que no haría, y lo está haciendo por cuenta de sus socios políticos. Pero eso lo vemos a la distancia. Y lo difícil que ha sido superar el tema del independentismo, en la discusión sobre la sedición y, por supuesto, pues ese vacío para organizar el Poder Judicial. ¿Qué es lo que está pasando con la justicia en su país, don Javier? Está pasando algo gravísimo, que va más allá de la política. Todo lo que usted decía está dentro del margen de acción política. Si los ciudadanos votan a fuerzas en el Parlamento que son de izquierda y se quiere ir por un camino, se puede ir por un camino. Pero hay que entender que hay algo más profundo que está pasando y que es gravísimo. El Estado de Derecho, el imperio de la ley, es una conquista del ser humano que se ha mantenido muy poco tiempo en la historia de la humanidad y en muy pocos lugares. Y tiene algo esencial, y es que el poder público solo se ejercita legítimamente cuando está sometido a la Constitución y a las leyes. Es el gobierno de las leyes frente al gobierno de las mayorías o de los fuertes o de una ideología o de un sistema o de un partido. Eso lo tenemos en España y significa que todo poder, también el Parlamento, por supuesto el Ejecutivo, por supuesto los jueces, están sometidos a la Constitución. Todo el pueblo español, asambleamente, no puede ir por encima de la Constitución, porque eso es lo que es el gobierno de la ley y de la Constitución. Lo que estamos viendo ahora es un efecto desconstitucionalizador de la sociedad, un ataque al Estado de Derecho, porque estamos, con el pretexto de que los jueces son de un sitio o de otro, conservadores o no, estamos cuestionando y atacando desde el Poder Ejecutivo la legitimidad de los jueces para trabajar y para actuar. Y estamos generando algo que es muy peligroso, que es la desafección de la comunidad al ordenamiento, a la Constitución y al Tribunal Constitucional. Eso es gravísimo, porque sin esa adhesión de la comunidad tampoco existe el Estado de Derecho, se vacía su contenido. Y yo recuerdo que en el Brexit, por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo inglés, dijo que el gobierno no tenía poderes por su cuenta para ejercer y ejecutar completamente el Brexit, sino que tenía que acudir al Parlamento, un miembro del gobierno salió en televisión, un ministro destacado, portavoz del gobierno, diciendo que había personas que decían que los jueces eran parciales, que el gobierno no lo pensaba, pero que había personas. En ese momento, de una manera unánime, colegios de abogados, instituciones, todo el mundo saltó como una pantera a decirle al gobierno: usted no puede ni siquiera sembrar la duda
de que las personas no confiamos en la justicia, porque eso es atacar los pilares de la convivencia. En este momento se está hablando todo el tiempo de un tribunal constitucional conservador, no conservador, de que está atacando el tribunal de la democracia. No es así. La piedra de toque de un sistema de Estado de Derecho consiste en que hay una justicia constitucional que vela porque todo el mundo, jueces, legislador y ejecutivo, actúe bajo el paraguas de la Constitución. Ese es el gobierno de la ley y eso es lo que estamos viendo ahora en España, que se está cuestionando. Muy grave la situación. Profesor Cremades, doctor Cremades, gracias por atendernos, explicarnos exactamente el trabajo que usted está haciendo por las víctimas de la Iglesia Católica, reconociendo que usted es católico, ni más faltaba, pero que eso no le signifique perder su norte, su independencia para castigar a los responsables de estos delitos que no son solamente en España, sino en todo el mundo. Gracias por su tiempo. Aprovecho para desearle una feliz Navidad, un feliz año, y no me cansaré de agradecerle lo especial que ha sido usted con nosotros en la W. Don Julio, mi emisora es la W, así que un fuerte abrazo para usted y para todos los oyentes. Javier Cremades, de Cremades y Calvo Sotelo, en la W.